Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Chicos de segundo año del Mitre, este tema es para hablar de evolución. El último video que subí, que lo subí en dos partes porque era una clase de media hora, tuvo un problema de carga, así que mil disculpas por eso. Así que bueno, este video es para compensar un poco aquello que faltó, pero también vamos a agregar algunos conceptos extras o vamos a detallarlos un poco mejor, ¿sí? Bueno, entonces, el tema con el que veníamos trabajando es evolución, teoría de la evolución de Darwin, ¿sí? Eh, Cuando se dice que la evolución es una teoría, ¿sí? A lo que nos estamos refiriendo específicamente es a que pueden existir una o más excepciones a la regla. Las teorías de la evolución lo que tratan de explicar es cómo, de qué manera se da el proceso evolutivo, ¿sí? En la mayoría de los grupos de especies posibles, pero obviamente pueden existir varios modelos evolutivos, es decir, las especies pueden evolucionar de muchas maneras diferentes. ¿Sí? Tal vez nosotros evolucionamos de una forma, o sea, con una metodología de evolución. Hablo de la forma en la que se evoluciona, no el resultado. Y otros animales evolucionan de otra y los organismos del reino vegetal, algunos evolucionan de una o de otra forma. ¿Sí? Entonces, lo que evaluamos en las teorías de la evolución es el proceso evolutivo, no el resultado. O sea, cómo va a evolucionar un animal jamás se puede saber. Se puede deducir, se puede inferir, pero no se va a poder saber jamás. Si volviéramos el tiempo atrás, a 65 millones de años atrás, cuando los dinosaurios desaparecen de la faz de la Tierra por un proceso de extinción masiva, la mayoría de los grupos de dinosaurios, y este espacio ecológico queda libre y nosotros los mamíferos comenzamos a irradiarnos evolutivamente, es decir, a evolucionar en muchas especies y a aprovechar esos espacios, esto sucedió de una manera que dio origen a una cantidad de especies y nos puso en el punto en el que estamos hoy. Si volviéramos el tiempo atrás, ¿sí? Seguramente ese proceso se daría de forma diferente, es decir, que no siempre ocurrirían los mismos resultados frente a los mismos sucesos catastróficos. ¿Sí? Seguramente nos hubiéramos irradiado, pero no de igual forma ni generando las mismas especies, porque el proceso evolutivo tiene un componente que es el azar, y el azar juega a muchos niveles. ¿Sí? Ese sería el primer concepto que deberíamos tener en cuenta, que el azar es un componente del proceso evolutivo y que funciona a muchos niveles. El segundo concepto, que fue lo primero que dije, se evalúa, en una teoría de la evolución, se evalúa el proceso evolutivo y no el resultado. Ese sería el segundo concepto. Bien, el tercer concepto, como dijimos, el azar es un componente. Y lo que se quiere lograr, o lo que la idea de la utilidad, podríamos decir, que está mal dicho, pero funciona, la idea de la utilidad del proceso evolutivo es generar la adaptación de un conjunto de organismos a su medio ambiente. ¿Sí? Nosotros estamos adaptados a nuestro medio ambiente y de hecho lo manipulamos. Bien, hay un suceso evolutivo que sería microevolución, ¿sí? No vamos a entrar en micro y macroevolución, pero sepan que existen estos términos, que está muy documentado, que es el de las polillas de la geómetra del abedul. Geómetra del abedul es el nombre específico que recibe un tipo de polilla, una mariposa nocturna, ¿sí? Que vive en Europa. Es bastante común y hay parientes muy cercanos acá, nosotros las vemos habitualmente, no son gran cosa. La verdad, no son llamativas. La geómetra del abedul fue estudiada por Charles Darwin, fue documentado su proceso, por lo cual es interesante tenerlo en cuenta. En el momento en el que Charles Darwin vivió en Inglaterra, se dio el proceso de industrialización, ¿sí? Es decir, comenzaron a aparecer grandes industrias con maquinaria propulsada a vapor. Este vapor es agua hirviendo. Para hervir el agua se utilizaba carbón, ¿sí? Que se encendía en unas calderas. Este carbón producía hollín. Este hollín, que era lanzado por chimeneas, terminaba depositándose, ¿sí? Como una especie de nieve muy fina y oscura sobre los alrededores de la fábrica en varios kilómetros. De modo tal
que varios bosques cercanos a las zonas, si no recuerdo mal es en Liverpool, los árboles se vieron tiznados, es decir, se oscurecieron, y si uno los limpiaba con el dedo, con un trapito, con algo, en realidad se veía el color original de la corteza, pero esta corteza estaba sucia, manchada por hollín. Bien, entonces, cuando Charles Darwin estudia estos casos, ve que el abedul, que era un árbol en donde estas mariposas se posan para esconderse habitualmente, tiene una corteza bastante clara, ¿sí? Un marrón muy clarito, prácticamente un blanco, podría decirse, o un gris claro. Bien, estas mariposas que él veía, notaba él que la población estaba compuesta en un 90% aproximadamente de mariposas con alas claras, ¿sí? Muy claras, simulando simulando la corteza del abedul, de modo tal que pasaban desapercibidas y no eran capturadas por los pájaros de día. A la noche estas mariposas obviamente hacían su vida normal, volaban como cualquier mariposa y luego durante el día se posaban en las cortezas de los árboles para quedar escondidas. Aquellas que eran más notorias era el otro 10%, ¿sí? Que eran las mariposas con las alas más oscuras, ¿sí? Porque contrastaban mucho con la corteza y eran fácilmente visibles por los pájaros desde lejos, que se acercaban y las capturaban y las comían. Bueno, ¿cuál es el tema? Cuando se da el proceso de industrialización, lo que sucede es que los árboles se tiznan y se vuelven oscuros, pero las mariposas no, porque son organismos que están en movimiento constante, ¿sí? Por lo cual este hollín no se depositaba sobre sus cuerpos, sobre sus alas. Entonces, las negras empezaron a ser menos notorias, ¿sí? Y las blancas empezaron a ser mucho más notorias, contrastaban mucho con la corteza sucia, con la corteza manchada de hollín. Y esto hacía que los pájaros capturaran más las blancas, ¿sí? Las mariposas estas se siguieron reproduciendo normalmente, es decir, su población siguió reproduciéndose, y al cabo de un par de años, la mayoría de las mariposas geómetras del abedul eran en un 90% negras y había un 10% blancas, ¿sí? Esto tenía que ver con que, si bien al reproducirse podía llegar a haber una buena cantidad de azar, y si bien una negra y una blanca que se reproducían, es un macho negro y una hembra blanca, supongamos, ¿no? Se ponían huevos, habían hijos de uno y de otro color, supongamos en una puesta de 100 huevos, 200 huevos, que es lo que normalmente ponen los insectos. Supongamos que eran 50% negros y 50% blancos las crías. Aquellas más capturadas eran las blancas, por lo cual la característica negra se hizo más popular, ¿sí? Se hizo más común, y la blanca empezó a ser rara. Cuando la revolución industrial continúa, se da el proceso de la invención de los motores a electricidad, los motores eléctricos, ¿sí? Y los tendidos eléctricos. Con este nuevo avance, ahora la maquinaria era impulsada por motores individuales y no por una gran caldera central utilizando carbón. Con lo cual, los árboles terminaron limpiándose o cambiando sus cortezas con el tiempo y volvieron a ser blancos. Y ahí la población volvió a variar nuevamente, ¿sí? Ahora las blancas eran menos visibles, por lo cual eran menos capturadas y dejaban más progenie. Todo esto que les cuento pasó durante la vida de Darwin, desde el color blanco hasta el oscurecimiento. Y posterior a esto se siguió estudiando el caso, porque fue un caso llamativo en el cual se podía ver la evolución en vivo y en directo, y se volvió a ver de nuevo el cambio. Entonces, el azar es importante, ¿sí? Los organismos no van a decidir cómo evolucionar, sino que se va a dar por procesos naturales de competencia o de características del medio ambiente, ¿sí? El medio ambiente, en este caso el abedul y las aves, condicionan a aquellos que se reproducen, ¿sí? De modo tal que algunos tienen más probabilidades de sobrevivir y otros tienen menos. Por eso, ninguna de las dos características desapareció jamás. Simplemente se encontraron en mayores cantidades en un momento o en otro. Porque cuando digo probabilidades, lo que estoy diciendo es que tal vez, si hay dos mariposas negras, supongamos, muy visibles sobre el álamo blanco, tal vez una es capturada, pero tal vez la otra no.
tal vez el ave venga, capture una y deje la otra, ¿sí? Porque ya tiene su alimento. Y eso hizo que esa mariposa sobreviviera un día más de vida, por lo cual tenía una chance más para poder dejar su progenie, ¿sí? Entonces, el azar es un componente interesante en la evolución, ¿sí? Eso no debemos perderlo de vista. Eso es lo que plantea Charles Darwin. Nosotros tenemos un proceso evolutivo que seguramente nadie imaginaría, ¿sí? Tenemos un montón de características evolutivas que van en contra de la naturaleza, o que van, perdón, en contra de lo que sería viable para un organismo. Por ejemplo, nosotros nos alimentamos por la boca y el alimento pasa por la tráquea, ¿sí? Por la garganta y por la tráquea. Al pasar por la epiglotis, es decir, al terminar la faringe y comenzar la tráquea, en ese puntito, lo que en los hombres se llama nuez de Adán, si la comida quedara trabada ahí, no solamente no podríamos alimentarnos, sino que moriríamos asfixiados. Lo ideal sería que el conducto que utiliza el alimento para moverse hacia nuestro cuerpo sea diferente del conducto respiratorio. Sin embargo, todos los que tenemos pulmones tenemos este problema, ¿sí? Todos podemos morir atragantados, absolutamente todos. Los peces, por ejemplo, no, ¿sí? Un pez puede atragantarse, pero las branquias que están en los costados, si bien utilizan un flujo de agua, ¿sí? Tranquilamente pueden seguir operando, pueden seguir respirando, aunque el pez esté atragantado. ¿Por qué los peces, nuestros ancestros evolutivos, eh, tomaron esa dirección en la cual usamos dos vías, ¿sí? Tan comunicadas, existiendo tanto la probabilidad de atragantamiento en tantas especies, ¿sí? Porque prácticamente todas podemos morir atragantados? Bueno, azar, total y puro azar evolutivo, ¿sí? A veces lo ideal o lo perfecto no es aquello, no es lo que vamos a encontrar al final de un camino evolutivo, ¿sí? Sino que simplemente es el azar. Y si funciona, si la mayoría de las veces funciona, se va a mantener, ¿sí? Esta es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y por último, el último concepto que en la clase anterior, y esta parte sí sé que se ve en el video, que es en la segunda parte, quiero hablarles de las extinciones, ¿sí? Existe la extinción como un elemento muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Para el proceso evolutivo. La extinción, ¿sí? Es la desaparición de una especie o de un conjunto de especies total de la faz de la Tierra. Normalmente la extinción puede ser considerada de dos maneras: una extinción de fondo o una extinción en masa. La extinción de fondo es aquella que sucede siempre. Siempre se extinguen especies, sin importar el momento histórico de la Tierra en el cual estemos hablando, sin importar que hayan catástrofes o haya estabilidad. Las especies compiten constantemente y algunas de ellas en esa competencia evolutiva se extinguen. Disminuyen su población hasta un punto tal que es irrecuperable. Luego de ese punto, la especie ya se considera extinta, ¿sí? No importa lo que hagamos, ya se considera extinta. Y luego terminará de desaparecer el último organismo de esa especie. Pero después existe otro proceso llamado extinción en masa. La extinción en masa específicamente es cuando se extingue mayor cantidad de especies, ¿sí?, de las que desaparecen normalmente. Por ejemplo, aproximadamente, lo normal, lo natural es que aproximadamente se extingan un 3% de las especies, ¿sí?, del total de especies, sin importar cuánto sea el total. Un 3% de las especies tienden a desaparecer normalmente en un lapso de 100 años, ¿sí? Ahora, cuando empiezan a desaparecer mayor cantidad de especies, ¿sí?, se da un proceso de extinción en masa. Esa extinción en masa hace que varios grupos, normalmente son grupos relacionados entre ellos de especies, desaparezcan. Por ejemplo, los dinosaurios, ¿sí?, los reptiles marinos, que han desaparecido todos, y los reptiles voladores, por ejemplo los pterosaurios, pterodáctilos, etc., ¿sí?, que no son dinosaurios estos otros. Mientras que otros grupos de reptiles siguieron existiendo, por ejemplo los cocodrilos, los quelonios, las tortugas, los ofidios, las serpientes y el resto de los reptiles, reptiles actuales, podríamos decir.
Cuando se dio el proceso de extinción de los dinosaurios, por ejemplo, hay especies mucho más antiguas que no se extinguieron, ¿sí? Sí disminuyeron la cantidad de especies por ahí, pero no se extinguieron. Eso es importante. Entonces, a veces se extingue un grupo y otro continúa, ¿sí? Nosotros, los mamíferos, aparecimos en la Tierra junto con los dinosaurios, ¿sí? Prácticamente en el mismo momento histórico aparecimos los dos grupos. Los dinosaurios se irradiaron rápidamente, tomando una gran cantidad de nichos ecológicos, y nosotros quedamos relegados a unos nichos ecológicos mucho más reducidos y específicos. Cuando se extingue la mayoría de los grupos de los dinosaurios, porque no se extinguieron todos, pero sí una gran parte, nosotros nos irradiamos y llegamos a una especie de estabilidad con los dinosaurios posteriores, que son las conocidas aves actualmente, ¿sí? Las aves tienen como ancestros a los dinosaurios. No podemos decir en realidad que sean dinosaurios específicamente, sino que son posteriores a ellos, conservan algunas características y otras ya no. Bien, entonces, en este momento nosotros, la Tierra ha pasado muchos procesos de extinción masiva. En este momento nosotros sabemos, entendemos que estamos produciendo, los seres humanos, más algunos otros cambios que son propios del planeta y que no podríamos evitar por más de que quisiéramos, estamos produciendo un nuevo proceso de extinción en masa, ¿sí? Estos procesos de extinción en masa no van a concluir con la desaparición total de la vida en la Tierra, ¿sí? Van a hacer que desaparezca una parte, un porcentaje, puede ser un porcentaje bastante alto, supongamos altísimo como una bestialidad, un 60-70%, pero no más que eso, ¿sí? El resto de las especies que queden con vida van a estar en un planeta en el cual hay espacios nuevos que han quedado vacantes, y esos espacios vacantes en algún momento van a empezar a ser cubiertos. Entonces, el proceso de extinción genera nuevas posibilidades para la evolución, ¿sí? Siempre el dejar espacios vacíos hará en la naturaleza que esos espacios sean completados con algo más. Entonces es interesante ver que existe una especie de equilibrio. Nosotros, los más alarmistas ecólogos, ecologistas, que no es lo mismo, los más alarmistas ecologistas pueden decir que estamos generando la destrucción del planeta. Esto no es verdad ni por un segundo. No tenemos la capacidad, ni aunque quisiéramos hacerlo a propósito, no podríamos eliminar la vida en la Tierra. Tampoco podríamos destruir la Tierra, muchísimo menos. No podríamos destruir el planeta, el elemento planeta, ¿sí? Pero sí estamos generando unas condiciones que van a perjudicarnos a nosotros mismos, que pueden producir grandes daños al sistema económico y al modelo de vida, al modo de vida que tenemos la mayoría de los seres humanos, y quizás, tal vez quizás, podríamos llegar a extinguirnos nosotros como especie, pero jamás podríamos extinguir la vida en la Tierra, ¿sí? Entonces, bueno, para concluir este video, ahora les voy a dejar la asignación que va a ser específicamente sobre procesos de extinción. Les voy a pedir que elijan, esto lo van a poder hacer de a 2 o de a 3 personas si quieren, pero yo tengo que ver que hayan trabajado todos en el grupo 2 o 3, no 4. 4 son 2 grupos de 2, ¿ok? Bueno, van a elegir un momento de extinción, una de las extinciones masivas, ¿sí? Y van a hablarme, van a contarme sobre la biodiversidad antes y después de ese proceso de extinción y cómo se dio el proceso de extinción, ¿sí? Así que bueno, chicos, si quieren pueden armar un video, ¿sí? Si tienen la posibilidad de hacerlo, y si no, pueden presentarme un trabajo práctico, ¿sí? Con una presentación PowerPoint. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video y los saludo hasta la semana que viene.